Hola a todos, en el presente marco académico, yo, Jenny Paula Chacón, me permito presentarles el trabajo denominado Secuencia didáctica con enfoque de aprendizaje activo y uso de inteligencia artificial, teniendo en cuenta la creciente influencia de la tecnología en la educación y la gran popularidad que ha tomado entre los estudiantes la inteligencia artificial y especialmente ChatGPT. Resulta esencial la formación de los estudiantes desde tempranas edades en el uso adecuado y analítico de esta importante herramienta. Lo anterior con el propósito de mejorar las prácticas de los educandos, de fomentar en ellos habilidades como analizar críticamente lo que consumen, verificar previamente el contenido que comparten y utilizar de manera responsable la tecnología. En relación a los desafíos que se presentan en la actualidad en la educación, desde los campos de conocimiento de la tecnología y de las ciencias sociales, se busca fortalecer las habilidades digitales en torno al consumo que se hace de contenido en relación a ese campo de la tecnología. Y en cuanto a las ciencias sociales, se busca fortalecer la competencia de la interpretación y análisis de perspectivas en cuanto a la evaluación de fuentes de información y uso de criterios de validación de las fuentes de información. Ello en el marco de unos retos contextuales que se presentan en la actualidad en relación al uso mecánico de modelos de lenguaje, a la desinformación, las noticias falsas y la posverdad. Por ello se propone una implementación de una secuencia didáctica combinando el aprendizaje activo, el uso de ChatGPT, los contenidos concernientes a fuentes de información y criterios de validación de fuentes, con el propósito de fortalecer habilidades de localización, valoración, interpretación y uso crítico de fuentes de información. Todo ello junto compromete lo que se denomina la competencia informacional. Ello desde el enfoque del aprendizaje activo. La propuesta de intervención se plantea para 27 estudiantes entre 11 y 12 años de grado sexto de un colegio privado en la ciudad de Bogotá, y para ello se empieza con una prueba diagnóstica en la cual se identifica que los estudiantes reconocen como fuente de información principalmente esas páginas en internet educativas antes que incluso los libros o los documentos impresos. En cuanto al uso de modelos de lenguaje con inteligencia artificial generativa, se indagó con ellos en relación a ese uso de modelos de lenguaje o más conocidos como chats inteligentes, evidenciando que la gran mayoría usa ChatGPT en un más del 64%, seguido de algunos estudiantes, el 28,6%, que manifestó no haber usado ningún chat inteligente. En cuanto a para qué se usan los estudiantes estos modelos de lenguaje o más específicamente ChatGPT, está el resolver dudas, buscar información y resolver tareas en tercer lugar. Surge entonces la pregunta de investigación: ¿cómo incide una secuencia didáctica basada en el aprendizaje activo que incorpora el uso de ChatGPT en la aplicación de criterios de validación de fuentes de información por parte de estudiantes de grado sexto en un proyecto de indagación escolar? En ese sentido, se empieza una búsqueda de antecedentes para conocer el estado de la cuestión en relación a los tópicos, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa y uso de ChatGPT en educación, evidenciando que existen serias preocupaciones en relación al plagio, a los sesgos que se pueden presentar con el uso de inteligencia artificial, los riesgos a nivel ético, legal y social por los derechos intelectuales, pero también se evidencian unas potencialidades o aspectos positivos que se pueden potencializar, como por ejemplo la optimización de tiempo,
la personalización del aprendizaje y la parte autodidacta por parte de los estudiantes. Por otro lado, en cuanto a la competencia informacional, se evidenció que existe por parte de los estudiantes eventualmente digamos que un ejercicio de indagación pasivo en el cual digamos que falta fortalecer habilidades en relación al evaluar y al procesar la información críticamente. En ese sentido, se busca efectivamente mediante la presente investigación fomentar este tipo de prácticas en los estudiantes. Se hace un abordaje teórico a partir de categorías como aprendizaje activo, secuencia didáctica, competencia informacional, inteligencia artificial, fuentes de información, criterios de validación de fuentes. En cuanto a secuencia didáctica, se toman los postulados de Tobón 2010, de Tena y Couso 2023, teniendo en cuenta que efectivamente la secuencia didáctica es un instrumento propio de los docentes en ese ejercicio de enseñanza. En ella pues existe una estructura con un campo de conocimiento definido, una duración, una modalidad establecidas, unas evidencias de aprendizaje, unos recursos, unas normas de trabajo. Dentro de ella hay unas competencias implícitas que son en sí como un saber ser, un saber hacer, incluso un ser. En ese sentido, se discriminan unos niveles. En relación al inicial se habla de una actitud receptiva por parte de los estudiantes. En el básico, un manejo simple de conceptos. Por otro lado está el nivel autónomo, que contempla ya argumentación, y el estratégico, que consiste en analizar los fenómenos. Esa secuencia didáctica, como esa ruta de trabajo docente, debe ser coherente y flexible en la medida en que se busca siempre una observación continua para la mejora. Por otro lado, se toma la categoría de aprendizaje activo desde Restrepo y Guas 2018 y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 2012. En ese sentido, se tiene en cuenta que el aprendizaje activo involucra actividades diversas, desde el escribir, leer, conversar, investigar, hasta el manipular materiales, la observación, la recopilación y análisis de datos, el ejercicio de sintetizar y de evaluar. Ello busca en los estudiantes unas reflexiones profundas y unas conexiones especialmente entre la sociedad, la ciencia y la existencia. Por otro lado, busca identificar y crear concepciones, generar abstracciones y generalizaciones, construir modelos, crear conceptos conscientemente, resolver problemas imprevistos, vincular contenidos. Como finalidad dentro de este aprendizaje activo está el promover el aprender a pensar, el fomentar el aprendizaje profundo y el evitar las soluciones mecánicas. En cuanto a la competencia informacional, se toma desde la UNESCO 2024 y el modelo DICCOM y Asociación Somos Digital 2022. También autores como Blasco y Durban 2012 y Valverde y González 2018, en relación a que esa competencia informacional es tomada como un conjunto integrado que comprende conocimientos, habilidades y actitudes, y que busca que se logre la identificación de necesidades de información, la localización de esa información a nivel digital, el procesamiento cognitivo y crítico, de manera que se busca una comprensión, análisis y reflexión para una gestión efectiva de la información, que implica una organización para una aplicación. En el último paso está la evaluación y discriminación del contenido, teniendo como
ruta a la veracidad, a la relevancia y la fiabilidad de la información. En cuanto al concepto específico de ChatGPT, se toma a Cortez al 2024 y se considera que es una herramienta que contiene inteligencia artificial generativa que tiene una gran potencialidad en relación a que su uso se masificó de manera instantánea cuando se estrenó, que ha tenido gran acogida entre las generaciones más jóvenes. Por otro lado, que cuenta con unos sistemas muy completos en donde hay una big data, es decir, un gran contenido de información, un procesamiento del lenguaje natural que permite la fluidez con las personas que interactúan con la herramienta y un aprendizaje automático que permite un perfeccionamiento, un mejoramiento de la misma inteligencia artificial, lo cual hace que además de hacer tareas como resúmenes y esquemas, generación de imágenes, genere contenido nuevo y lo haga de manera, como ya lo mencioné, muy fluida. En cuanto a las fuentes de información y los criterios de validación, se toman los postulados de Gómez et al 2015, entendiendo esas fuentes de información como esos medios que ofrecen información o conocimiento, que son múltiples, se presentan en diferentes formatos, que efectivamente constituyen ese acceso a contenido y que tiene unas clasificaciones específicas que permiten dilucidar la calidad del contenido. En ese sentido, pues hablamos de fuentes primarias, secundarias y terciarias y definimos que las primarias son las que están en su estado original y no han sido alteradas. Por ello son fuentes con gran interés académico en la medida en que no cuentan con interpretaciones ajenas. Las secundarias ya como esos ejercicios de interpretación frente a las primarias y las terciarias como unas referencias que hacen alusión a las primarias o secundarias. El diseño y desarrollo de la secuencia didáctica se fundamenta en el conocimiento empírico de la población participante, el análisis de los intereses investigativos y la revisión teórica de las categorías clave de estudio. Efectivamente se evidencia con los estudiantes que a pesar de la temprana edad de los estudiantes, hay un uso de la aplicación ChatGPT y que en varias ocasiones se evidenció que había un uso mecánico en relación al copiar y pegar. De allí que surja la necesidad de la generación de la secuencia didáctica en la cual hay toda una estructura que se fundamenta en generar categorías, subcategorías y unidades de análisis. En relación a la categoría de fuentes de información, se buscó fomentar y trabajar con los estudiantes la naturaleza de las fuentes de información, explorando no solo el concepto, sino la clasificación y la importancia de discriminar las fuentes de información. También los derechos de autor y uso adecuado de fuentes, porque pese a que son muy pequeños, es importante que desde ya manejen esa noción del respeto por las ideas de otros. En relación a ello, entonces se busca la comprensión de la propiedad intelectual, el uso de citas y el reconocimiento de la ética, de promover una ética respecto a la autoría. Y los criterios de validación como esos pasos que se siguen para evidenciar que una fuente es confiable. Se manejaron los criterios de autoría y confiabilidad del autor, quién escribe y quién es ese autor. En segunda medida, la objetividad y la falta de sesgo.
evidenciando los posibles intereses, discriminando una opinión de un estudio académico serio. Y por último, la actualidad y contrastación en relación a comparar lo que se consulta en otros medios o en otras fuentes. Por otro lado, se trabajó la competencia informacional en relación a la navegación y búsqueda de información, entonces reconociendo las necesidades de consulta y generando fórmulas de preguntas para adelantar un ejercicio de consulta académico, la evaluación de contenidos en relación a detectar sitios poco confiables o de hecho peligrosos en la red, con señales como múltiples anuncios, errores ortográficos, ventanas emergentes, entre otros. Y la aplicación de los criterios de validación de las fuentes de información con el contenido que se indaga. Por último, en cuanto a la gestión de información, la estructura de la información recopilada, el énfasis en relación a la necesidad de crear ideas y producciones propias, bien sean textuales a nivel párrafo o gráfico, para que los estudiantes evidentemente hagan el ejercicio de entender lo que consultan. Y por último, pues el citar esa información que se consulta. En cuanto a ChatGPT, se explora desde la secuencia didáctica que es inteligencia artificial, características y algunas aplicaciones, sobre todo en educación. Se especifica ya el modelo de ChatGPT de la inteligencia artificial en cuanto a utilidad, pero también a limitaciones, como esos riesgos que se pueden correr con el uso excesivo de la IA ChatGPT. Potencialidades y cuidados frente al uso de la inteligencia artificial. Se analizan entonces esos riesgos y esos beneficios también en pro de generar un uso crítico y responsable. Y en cuanto a los prompts, se explora el concepto como tal y se generan una serie de diseños y de reflexiones en torno a cómo generar esas indicaciones para la inteligencia artificial de manera que sean muy precisos y contextualizados. Como conclusiones parciales se tiene que con el avance que se tiene hasta la fecha, se ve la pertinencia de vincular la competencia informacional de manera integrada con las categorías de investigación, por ejemplo, pues las fuentes de información y los criterios de validación de fuentes. Por otro lado, se han presentado cambios positivos entre los que están entre los cuales está que los estudiantes han mejorado en procesos metacognitivos en cuanto a la formulación de preguntas, la verificación de datos y la reflexión sobre la confiabilidad de los contenidos, ya no solo en el marco del ejercicio de indagación, sino en actividades, digamos que paralelas. A continuación están las referencias que se han empleado hasta el momento y eso sería todo. Muchas gracias.